Continuamos con el punto 4 de este práctico. El punto 4 nos dice, para un monopolista, el costo medio de un producto es la fórmula que se observa, costo medio en función de Q, de la cantidad Q, es 3Q más 100 más 800 sobre Q, y su función de demanda es P sub D, o sea, función de demanda de Q es 500 menos 2Q. Nos preguntan cuál es el nivel de producción, cuál es el nivel de Q, que me va a maximizar el beneficio, es decir, que me va a dar un beneficio máximo. Para obtener un beneficio máximo, beneficio se refiere a la función ganancia, es decir, que nuevamente voy a tener que maximizar la función ganancia. Como la función ganancia no me la dan, la voy a tener que encontrar. La función ganancia nuevamente la vamos a encontrar con esta fórmula, función ingreso menos función costo. No me dan ni la función ingreso ni la función costo, voy a tener que hallar ambas. Para hallar en primer lugar la función costo, como no la tengo, me voy a valer de la función costo medio. Cuando trabajábamos los primeros prácticos vimos que la función costo, si la dividíamos por x, obteníamos la función costo medio. Por lo tanto, si yo ahora para encontrar la función costo de espejo, a la función costo medio la multiplico por x, costo medio de x, voy a obtener la función costo. Entonces, mediante esta forma, voy a encontrar la función costo que necesito para la función ganancia. Y por otro lado, para encontrar la función ingreso, voy a proceder de igual manera que en el ejercicio anterior. Tengo la función demanda, y ya sabemos que la función ingreso es igual a la función demanda multiplicada por x. En realidad acá es q, estas variables serían todas q. Estamos trabajando con la variable q o x, es lo mismo. Entonces voy a trabajar con estas tres formas para hallar las funciones que me faltan y poder encontrar, maximizar la función beneficio. En primer lugar voy a hallar la función costo. Función costo de q va a estar dada por la función x por la función costo medio de q, es decir, va a ser, q acá, q por la función costo medio, que es 3q más 100 más 800 sobre q. Esto me va a dar, voy a aplicar propiedad distributiva, es decir, q por 3q me va a dar 3q al cuadrado, q por 100 me va a dar 100q, 100 veces q, y por último q por 800 sobre q me da 800. 3q cuadrado más 100q más 800. Obtengo esa función costo. Ahora, para obtener la función ingreso de q, voy a hacer la función p por q. Es decir, que voy a aplicar la función p de demanda es 500 menos 2q. La voy a multiplicar por q, que me va a dar 500 por q, 500 veces q, menos 2q por q es menos 2q al cuadrado. Entonces, una vez que tengo ambas funciones, función demanda, función costo y función ingreso, voy a armar la función ganancia. La función ganancia de q va a estar dado por esta función ingreso, 500q, menos 2 veces q al cuadrado, y le voy a restar la función costo, que es 3q cuadrado más 100 veces q más 800. Nuevamente el signo negativo me va a cambiar el signo de todo lo que tenga dentro, y ya los voy a ir agrupando, es decir, que voy a obtener 500q menos 100q me va a dar 400 veces q, y menos 2q menos 3q me da menos 5 veces q cuadrado, y el último término, menos 800, lo dejo solito. Esta es la función ganancia que voy a tener que maximizar. Entonces, en primer lugar voy a encontrar la derivada de esta función ganancia, la derivada primera. Si yo derivo esta función, 400q, su derivada me da 400, y si derivo este término, menos 10q obtengo de la derivada, y del último 0. Una vez que la derivo, la igualo a 0 para encontrar los puntos críticos. 400 menos 10q igual a 0, 400 pasa restando nuevamente, y q me va a quedar como menos 400 sobre menos 10, nuevamente. Q entonces va a tomar un valor de menos por menos más, 400 sobre 10 me da un valor de 40. Es decir que la cantidad
que me podría llegar a producir un máximo o un mínimo, aún no lo sé, es de 40 unidades. Este es el punto crítico. Como siempre, por más que el ejercicio no me lo pida, voy a encontrar el punto, la ganancia máxima que corresponde a esta cantidad. Lo obtengo, como siempre, reemplazando la función ganancia en ese valor, g en 40, función ganancia en 40. Mi función ganancia es esta, es decir, que voy a hacer 400 por 40, menos 5 por 40 al cuadrado, menos 800. ¿Qué me va a dar? Voy a calcular este valor. 400 por 40, menos 5 por 40 al cuadrado, menos 800, me da un resultado de 7200. Quiere decir que el punto donde probablemente exista un máximo, ahora lo voy a verificar, va a ser el punto P de coordenadas 40 para la cantidad y 7200 para el precio, para las ganancias. Ahora voy a verificar si este punto realmente es el máximo que me piden. Para ello, tomo el criterio de la segunda derivada y vuelvo a derivar mi función. Acá obtuve la derivada primera, la vuelvo a derivar, g' en q va a ser igual a. Si yo derivo nuevamente esta función, la derivada de este término es 0 y la de este es menos 10, g', menos 10. Por lo tanto, lo voy a evaluar en el punto g' en 40, que era el punto crítico, que me vuelve a dar menos 10, que me da un valor menor que 0 y que digo otra vez, existe un máximo en ese punto. Existe un máximo en P de coordenadas 40, 7200. Entonces nuevamente voy a contestar para obtener el beneficio máximo. Debajo debo contestar para obtener el beneficio máximo. La cantidad que se deben producir son 40 unidades y se obtiene un beneficio de 7200 pesos. Para finalizar vamos a resolver un problema más. En este caso vamos a minimizar una función. En el punto 5 tenemos un productor, tiene la función costo, que se observa 100x más x cuadrado, logaritmo neperiano de x sobre 30. Nos preguntan qué nivel de producción x hace mínimo el costo medio de esa función y cuál es ese costo medio que se obtiene. Por último, verificar que en ese punto, es decir, en el punto donde se haga mínimo, el costo medio va a ser igual al costo marginal. Al costo marginal, si recuerdan del práctico anterior, se obtenía derivando una vez la función costo. Entonces, para empezar, debo en primer lugar hallar la función costo medio, que es la que voy a minimizar. No tengo la función costo medio, pero sí tengo la función costo de x, y ya sabemos que si yo la divido por x, obtengo la función costo medio. Por lo tanto, voy a tomar mi función, para obtener la función costo medio, voy a tomar mi función costo de x y la voy a copiar, 100x más x cuadrado, logaritmo neperiano de x sobre 30, y la voy a dividir por x, o lo que es lo mismo, la voy a multiplicar por 1 sobre x, es decir que voy a obtener 1 sobre x por 100x, que me va a dar 100x por 1 sobre x, más x cuadrado, logaritmo neperiano de x sobre 30, por 1 sobre x. Si lo escribo de esta manera, observo que aquí puedo simplificar x y aquí también x con una de estas x cuadrado, por lo que sacando en limpio, como función costo medio, voy a obtener 100 más x logaritmo neperiano de x sobre 30. Esta es mi función costo medio entonces, costo medio de x. Ahora la voy a minimizar. Me piden que halle el punto x donde la función costo medio toma un valor mínimo. Entonces, como siempre, para encontrar el punto crítico de una función, la derivo. Voy a derivar una vez la función costo medio, c' de la función costo medio va a ser igual. Si yo derivo este término me da 0, y si derivo esta función, este término, tengo un producto de dos funciones x y logaritmo neperiano de x sobre 30. Esto sería u y esto sería b, entonces derivo como un producto. Si yo esta función la derivo como un producto, debo realizar la regla del producto. La derivada de la primera función, la derivada de u, que sería x, es 1 por la segunda función b, que es el logaritmo, sin derivar, 1 por logaritmo neperiano de x sobre 30, más. Luego la regla de la derivada del producto me dice la primera función sin derivar, es decir, u como está, x en este caso, por la derivada de la segunda función. Para derivar la segunda función b, que es
logaritmo neperiano de x sobre 30, debo recordar que las derivadas de los logaritmos neperianos son siempre u' sobre u, es decir, logaritmo neperiano de u es siempre la derivada del argumento u sobre u como está. U como está sería x sobre 30. Y ahora aquí arriba, en el numerador de esta fracción, debo poner la derivada de x sobre 30. X sobre 30 se puede escribir también como 1 sobre 30 por x. Y si yo derivo esta función, x, la derivada de x, es 1 por el coeficiente que tenga delante. Es decir, que la derivada va a terminar siendo 1 sobre 30. Entonces, si saco en limpio de esta función, voy a tener logaritmo neperiano de x sobre 30 y en el segundo término puedo simplificar 30 y 30 aquí y me va a quedar 1 sobre x y también puedo simplificar x y x. Es decir, que voy a obtener de todo ese término solo 1. Entonces la función derivada va a ser logaritmo neperiano de x sobre 30 más 1, porque se me simplifican todos los términos de este último término. Una vez que obtengo la función derivada, como siempre, para encontrar los puntos críticos la igualo a 0 y encuentro el valor de x. Voy a tener que despejar, el 1 que está sumando va a pasar restando, es decir, me va a quedar logaritmo de x sobre 30 igual a menos 1. Y el logaritmo neperiano va a pasa al otro miembro como e elevado a la, todo lo que tenga en el otro miembro, en este caso va a ser e a la menos 1. Y el 30 va a pasar multiplicando, es decir, que x me va a quedar igual a 30 sobre este e a la menos 1. Para eliminar el negativo de un exponente se lo lleva al denominador, por lo tanto e va a quedar en el denominador. Entonces x va a tomar el valor, hago el cálculo, 30 dividido el número e, me da como resultado 11,04, que yo lo voy a tomar aproximadamente como 11 para eliminar esos decimales. Es decir que en 11 unidades mi función costo medio toma un valor mínimo, en aproximadamente 11 unidades. Eso es lo que supongo. En realidad primero tengo que verificar si realmente allí se produce el mínimo de la función con el criterio de la segunda derivada. Antes de eso voy a verificar para qué punto se obtiene qué ganancia se obtiene con este valor de 11. Es decir, voy a reemplazar a mi función costo medio, en vez de en x, la voy a reemplazar en 11. Por lo que voy a tener costo medio en 11, 100, más x logaritmo neperiano de x sobre 30 va a ser 11 por logaritmo neperiano de 11 sobre 30. Es decir, que me va a dar como resultado, hago el cálculo, 100 más 11 por el logaritmo neperiano de 11 sobre 30. Me da un resultado de 88,96. Lo voy a aproximar a 89. Quiere decir que este punto crítico va a estar formado por P de coordenadas. 11 cantidades, 89 pesos es el mínimo costo medio que se obtiene. Ahora voy a verificar si realmente este es el mínimo. Para ello vuelvo a derivar mi función costo medio usando el criterio de la segunda derivada. La primera derivada obtuve este valor, ahora lo vuelvo a derivar. Logaritmo neperiano de x sobre 30, ya lo derivé aquí y me dio todo este término. Esto, 1 sobre 30 sobre x sobre 30. Si simplifico 30 y 30, obtengo como resultado 1 sobre x. Y ahora la derivada de este segundo término es 0. Por lo tanto, una vez que obtuve la derivada segunda, la evalúo en el punto costo medio, en el punto que era un valor de 11 para x, para verificar si realmente es un mínimo. Voy a hacer 1 sobre 11 y 1 sobre 11 me da un valor mayor que 0. Por lo tanto, puedo asegurar que allí existe un mínimo. La función costo medio toma un mínimo en el punto 11 con una ganancia mínima de 89, un costo medio mínimo de 89 pesos. Una vez que obtuve el punto mínimo, respondí la primera pregunta, es decir, el nivel de producción para obtener un costo medio mínimo es de 11 unidades,
obteniendo un costo medio de 89 pesos, respondí la segunda pregunta. La última pregunta que me falta por responder es verificar si en ese punto en que se produce el costo medio mínimo, es decir, el punto extremo relativo, el mínimo, la función costo medio es igual a la función costo marginal en ese punto. Voy a encontrar entonces la función costo marginal. La función costo marginal, C' de x, la voy a obtener derivando a la función costo, la que me dieron en un principio. Si yo derivo esta función, en el primer término tengo 100x, su derivada es 100. Y en el segundo término tengo nuevamente el producto de dos funciones, x cuadrado por logaritmo neperiano de x sobre 30. Derivo como el producto de dos funciones u por b, la regla me dice la derivada de u'. La derivada de x cuadrado es 2x, entonces acá voy a poner 2x por b sin derivar, logaritmo neperiano de x sobre 30, más la primera función sin derivar, x cuadrado, por la derivada de la segunda función, la derivada del logaritmo neperiano de x sobre 30, también ya la calculamos, nos dio toda esta expresión, 1 sobre 30 sobre x sobre 30. U' sobre u. Entonces ordeno los términos de esta función derivada. Aquí voy a tener 30 y 30, nuevamente los puedo simplificar. Y luego esta x puedo simplificar con una de estas. Entonces voy a obtener 100 más 2x, logaritmo neperiano de x sobre 30, más x de este último término. Ahora, una vez que obtengo la función costo marginal, la evalúo en el punto crítico, que era x igual a 11, y veo si obtengo aproximadamente el mismo valor que el costo medio, 89. Entonces voy a reemplazar, voy a obtener 100 más 2 por x, x vale 11, 2 por 11, logaritmo neperiano de 11 sobre 30, más 11. Voy a verificar si realmente da ese valor. 100 más 2 por 11, logaritmo por logaritmo neperiano de 11 sobre 30, más 11, y obtengo un valor aproximado, un valor de 88,93, que me da aproximadamente 89 pesos. Esto me quiere decir que el costo marginal en el punto crítico, C sub 0, iguala al costo medio en ese mismo punto crítico. Es decir, que cuando se alcanza el mínimo de la función costo medio, resulta igual a la función costo marginal en ese punto.